Hoy vamos a trabajar liberalismo y colectivismo. Vamos a procurar adentrarnos en estas filosofías que son hoy día y ya desde hace un par de siglos la fuente de las formas, las estructuras de gobierno y las constituciones, así como los mecanismos de formación de los estados. América Latina tiene cierta afinidad por los movimientos colectivistas, y eso va a tener que ver con su historia, con su origen y con sus formas de relacionarse. Y bueno, en el mundo existen otros movimientos liberalistas que están por allí dando vueltas, ¿no? Hoy día en la Argentina vamos a tener incluso este diálogo o esta confrontación ideológica muy latente, sobre todo en vísperas de situaciones electorales. Y entonces siempre estarán los pensamientos liberales y los pensamientos colectivos dando vueltas sobre algunas preguntas que también veremos al final, que tienen que ver con justicia social y con felicidad. Porque fundamentalmente el Estado está al servicio de estos dos elementos, de proveer felicidad y de proveer justicia social, así como de proveer desarrollo y como proveer los elementos para que sus ciudadanos puedan hacer lo que desean y hacer lo que es más justo, mejor para todos o para ellos. Eso lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos en las diferentes formas de filosofía y filosofías tanto del liberalismo como del colectivismo, cuáles son sus ideas principales. Vamos a trabajar el liberalismo a profundidad, pero vamos a tomar el colectivismo en sus partes, porque luego cuando trabajemos dialéctica hablaremos de algunos autores como Marx y otros autores colectivistas, así que avanzamos con esto. Hablar de liberalismo es hablar de libertades individuales, es hablar precisamente de lo que corresponde a lo que el individuo desea, es decir, las personas están para el ejercicio de su libertad, la vida es para el ejercicio de su libertad, y va a hablar el liberalismo de el ejercicio de la igualdad ante la ley, el libre mercado y las limitaciones que hay que colocar al Estado para que el Estado no regule ni moleste el desarrollo independiente de las personas. Vamos a hablar acá entonces de algunas ideologías de derecha que se basan en esto. El Estado, para el liberalismo, tendrá una función de garantizar el ejercicio de los derechos naturales, y los derechos naturales para los liberales van a ser la libertad de expresión, la libertad de religión, la libertad de propiedad privada y los derechos ante la ley, es decir, la igualdad de derechos sobre la ley, todas las personas tratadas bajo un mismo tamiz asociado a lo que es lo legal como forma de la justicia. Entonces, y aquí la justicia va a ser un tema fundamental. ¿Qué es lo justo? Es algo fundamental y es algo que trata de responder tanto el liberalismo como el colectivismo. ¿Qué es lo justo? En cuanto al liberalismo, el Estado tiene dos grandes funciones. Uno es promover el crecimiento económico y la prosperidad, entendiendo que debe dar elementos para la libertad individual y proteger la economía y para que pueda generarse un libre mercado, asumiendo que lo económico, las empresas funcionan como funcionan las personas. ¿Bien? Es decir, se van a ir autorregulando en una función cívica superior. Algunas figuras interesantes del liberalismo van a estar en principio para el siglo XVII. John Locke, es decir, estamos hablando de que el liberalismo no es nuevo, es un pensamiento ya que va mucho, pero mucho a los tiempos de la modernidad, los primeros momentos de la modernidad. Estamos hablando de los derechos naturales de los individuos, estamos hablando del nacimiento de la burguesía también, estamos hablando de cómo el Estado debe proteger estos derechos, pero debe estar fundamentalmente guiado por el consentimiento de los gobernados, es decir, de las personas sobre las cuales está el Estado. El Estado debe ser regido por las personas que son gobernadas y sus líneas de trabajo, sus líneas de acción deben depender de esto. No el Estado como controlador de los individuos, sino los individuos como controladores del Estado. Esto dará pie a las ideas de Smith, que nos va a hablar de, bueno, existe una libre empresa, así como debe existir una libertad individual y debe existir una búsqueda del interés propio, es decir, va a plantear Smith en una ética
muy particular y va a decir, bueno, las personas y las empresas van buscando sus mejoras y sus mejoras individuales colaboran y coexisten con las mejoras de todos y de todas las personas. ¿Eh? Va a hablar, por su parte, otro autor muy interesante que es John Stuart Mill, nos va a hablar de la libertad individual, nos va a decir que la libertad individual es esencial para el desarrollo de la felicidad, es esencial para el desarrollo de lo humano. ¿Y qué es lo humano? Las personas produciendo, las personas haciendo y las personas construyendo lo que desean hacer, ¿sí? Incluso sus vidas. Ahí va a hablar incluso, y es un adelantado en su tiempo, va a hablar de la igualdad de género y va a hablar de la abolición de la esclavitud como formas de la libertad individual. Y es lógico porque no puede existir libertad individual si existe esclavitud y si existe diferencia, discriminación y coerción de las mujeres por los hombres, en este caso. ¿Bien? Friedrich Hayek, ya más cercano a nosotros, del siglo pasado, podríamos decir, eh, es un economista y filósofo austríaco que va a plantear y va a mirar todo el proceso. Si vemos su vida, nos daremos cuenta que además de larga, pudo ver tanto los procesos de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial y todos los elementos sociales que están asociados a esas transformaciones de los movimientos colectivistas que aparecen en Europa Central y en Europa del Este y también aparecen en Europa Media, que tiene que ver con precisamente cómo el Estado empieza a participar de manera muy activa y empieza a dirigir la economía. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, va a decir no, la planificación centralizada de la economía es totalmente ineficiente y el libre mercado es la mejor forma de asignar los recursos, es decir, no solamente de producir riqueza, sino que además es la mejor forma de asignar recursos. Así que va a ser muy crítico precisamente con estas posturas de control absoluto del Estado de las cosas, que ya veremos un poco de dónde viene. Milton Friedman va a ser un economista estadounidense que va a argumentar que los mercados y la competencia son la mejor forma de bienestar social y económico. Que nosotros tenemos que competir, pero que nosotros tenemos también que estar vinculados y vinculadas en este ejercicio de la libertad económica. El ejercicio de la libertad económica que va a tener que ver íntimamente, va a estar íntimamente ligado con patrones de consumo y hábitos de relación, es lo que nos hace felices, es lo que nos hace estar bien. Y en la medida que podemos ejercer esos patrones de consumo y estos hábitos de relación, nosotros podemos interactuar, pero además podemos ser más libres. El ejercicio de la libertad a través de lo económico, el ejercicio de lo social a través de la actividad productiva. Por su parte, el colectivismo nos va a decir que el bien común está por encima del bienestar de los individuos. Es lo contrario. Fíjense cómo esta ideología izquierda nos va a hablar de que el papel central es lo colectivo, no es el sujeto o la sujeta, es sencillamente lo colectivo. Si todos estamos bien, entonces usted está bien. Fundamentalmente esa es la idea. El colectivismo nos habla que los individuos son parte de una sociedad y que como son parte de una sociedad deben colaborar en el bienestar de todos y de todas, de lo social. La vida de la persona está fundamentalmente orientada a la felicidad social o a la suprema felicidad social y no a la felicidad individual. La felicidad individual es egoísta, es sectaria, es cerrada y puede competir con la felicidad social. Entonces, el bienestar de los colectivos, de la masa, es superior al bienestar de las personas. En el colectivismo, como somos parte de una sociedad, pues entonces formamos parte de la producción general de bienestar que se tiene. Hablaremos también entonces de subcorrientes. Una de sus corrientes es el comunismo, conocida por sus manifestaciones históricas. Ya hoy no existen repúblicas 100% comunistas, pero sí vamos a ver cómo las ideas del comunismo, que son ideas basadas en filósofos como Marx, Engels, Lenin, Mao Zedong y León Trotsky, que todavía existen en los partidos de América Latina, lo que propugnan es la desaparición de la propiedad privada. No existe la propiedad privada ni el libre mercado y es el Estado el que reparte de manera igualitaria las cosas.
bajo un principio de necesidad. Lo que usted necesita es lo que usted se le da. Y su trabajo está en función de lo que requiere el estado de usted. Entonces usted irá a los centros de trabajo a desarrollar de una u otra forma el bienestar común a través de la producción. Aquí, si eso es así y usted es una pieza del sistema, usted tiene que estar centralizado, es decir, usted tiene que estar orientado por una planificación centralizada de las cosas, qué trabaja, qué no trabaja y cómo trabaja. Esto es muy interesante porque el sujeto o la mujer no va a poder en ningún momento decidir qué es lo que desea hacer, eh, por ejemplo, a nivel universitario. Usted no decide estudiar sociología, usted no decide estudiar medicina, usted es parte de un sistema y como es parte de un sistema, usted llega, se presenta y el Estado es el que le dice usted debe estudiar o debemos usar su inteligencia y su capacidad de conocimiento para una determinada profesión. Es así que en algunos países de América Latina y en el mundo los estudiantes se presentaban a las universidades y la universidad decidía si estudiaban ciencias, ingeniería o medicina o alguna otra de las líneas de las carreras sociales. No era el sujeto quien lo decidía. El socialismo, que también hablaremos de él en otra clase porque vamos a trabajar la dialéctica y la dialéctica marxista va a ser bien importante como una forma fundamental de las relaciones de poder y de las relaciones de lucha de clases. Bueno, lo tomaremos hoy solamente para ver sus principios fundamentales. Sus principios fundamentales son tratar de lograr un equilibrio entre lo privado y lo público, entre lo privado individual y lo colectivo, haciendo que el Estado tenga una función de regulación de los medios de producción y una distribución más o menos igualitaria de la riqueza. ¿Okay? Es un rol muy activo como regulador. El socialismo en múltiples facetas y de múltiples formas está presente en América Latina. Nos va a hablar de tratar de garantizar una igualdad social y una igualdad económica. Entre sus autores, bueno, tenemos a Saint-Simon, a Robert Owen, Marx y Engels nuevamente, y a Rosa de Luxemburgo, que bueno, una de las pocas autoras que es tomada en cuenta en la historia como de la filosofía política, así que hablaremos un poco más de ella cuando veamos socialismo a nivel más profundo. Sobre todo, ya les dije, cuando hablemos de la dialéctica, que es la próxima clase. Hablar del fascismo es hablar de un pensamiento íntimamente ligado a una corriente europea que tuvo su base fundamental en Alemania e Italia, fundamentalmente Italia, que tuvo su influencia, mucha influencia en América Latina, concretamente en Chile, en Brasil y en Argentina, y que como fascismo lo que va a plantear es que la unidad y el bienestar de la nación son la base fundamental de los intereses de los individuos, es decir, los individuos desaparecen porque el Estado-nación es lo más importante. Este Estado-nación es un Estado rígido, centrado en cuanto al poder. Lo que va a buscar entonces es un Estado que tiene un rol central en la economía y en la sociedad y que a su vez está fundamentado su cohesión en el autoritarismo. Es decir, hay que a fuerza lograr esto. ¿Por qué? Porque los sujetos y las sujetas tienden a separarse. Entonces lo que hace el fascismo es decir, bueno, dado que las personas tienden a separarse, tienden a individualizarse, toma en cuenta un poco este proceso de individuación, dice la individuación, el comportamiento liberal, el comportamiento separado, va contra el progreso y el desarrollismo o el desarrollo de la nación. Con lo cual entonces hay que hacer un comprimido de eso y ser autoritario. Entonces el control social va a estar como base de esto. Y las personas tienen que ser sometidas precisamente. ¿Por qué? Porque tienden al desorden. Vamos a tener ahí a Giovanni Gentile, a Julius Evola, a Martin Heidegger, que planteará un poco las limitaciones a la libertad, y Carl Smith. Ahí va a ser bien interesante el criterio AE o amigo-enemigo, que va a decir, va a basar el principio de si estás conmigo eres mi amigo y si estás en mi contra eres mi enemigo. Hace
una visión bien maniquea de las cosas, es decir, lo bueno o lo malo. El que está en contra del sistema es enemigo, el que está a favor del sistema es amigo. No hay otra lógica. Por eso eh, sus símbolos, por eso el hacha envuelta por cañas y por el otro lado ese eje que realmente es centrar todo en un solo lugar, en un solo espacio. El nacionalismo, que lo tenemos muy arraigado en la Argentina y en países de la región, coexiste con el socialismo. En estos lugares estamos hablando de John Gottlieb Herder, Giuseppe Mazzini, Charles Maura, Julius Lombard y José Ortega y Gasset como fundamentales escritores y filósofos asociados al nacionalismo. Lo que va a decir el nacionalismo como corriente colectivista es que lo esencial es lo nacional como cohesión social, es decir, lo que somos o lo que no somos. Entonces, lo que somos como ciudadanos nacidos en el territorio. Entonces, es algo muy anclado a lo territorial, muy anclado al espacio. Entonces, hablaremos acá de algo que existe o no existe, llamado la argentinidad, ¿okay? O hablamos del latinoamericanismo, hablaremos de estas corrientes de cultura propia. Y este corriente de cultura propia va a tener una profunda orientación sobre el control de la frontera, el control de lo que está afuera, está lo extranjero y lo local. Es en esa lógica de los extranjeros, los migrantes y los locales va a estar basada el nacionalismo. Va a haber defensa de lo local contra lo extranjero. Va a haber defensa de los nacionales contra los migrantes. Y va a haber un proteccionismo económico y un control estatal de la economía. ¿Por qué? Para garantizar que se promuevan las costumbres y se promueva el mercado interno versus el mercado externo, tratando de hacer que el mercado interno tenga un proceso de desarrollo endógeno, donde se promueva el bienestar social de los ciudadanos y lo que está por fuera tenga una contención para evitar que los que producen internamente sean afectados o afectadas por eso. Entonces, va a ser bien interesante porque es como crear un invernadero. Es decir, el nacionalismo crea un invernadero donde hay una lógica de movimiento, de vida y de un ecosistema interno con un ecosistema externo, que es lo exterior, que es las fronteras, que es todo lo que tiene que ver con lo que no es, lo que no es dentro de nuestras fronteras, lo que no es dentro de nuestro territorio. Y esto va a generar este proteccionismo económico, va a generar algunas desigualdades con respecto a lo externo y procura tener igualdades en cuanto a lo interno. ¿Okay? Su fundamental interés va a ser el individuo nacional, no el migrante, no el externo, sino el nacional. En algunos casos, el que vive dentro de la nación, pero debe estar siempre coexistiendo precisamente con los intereses nacionalistas puros. Y esto va a ser bien interesante, íntimamente ligado a los procesos de independencia de la región. El nacionalismo dice: no somos de un imperio, somos de una nación y somos una nación libre, soberana e independiente. Y eso es el nacionalismo. Para solo hacer una nota histórica, porque seguramente ustedes ya lo saben, pero vamos a hacer una nota histórica. Hablar de ideologías de izquierda y de derecha va a tener que ver con la Revolución Francesa en 1789. Vamos a hablar de una asamblea que se divide en unos lados y en otros, en rojos y en azules, en conservadores y liberales. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque cayó la monarquía. Al caer la monarquía, como hemos visto en las clases anteriores, lo que va a ocurrir es que se necesita un orden. Hay que organizar las cosas. Y si no las organizamos, vamos a terminar en un caos absoluto. A ese respecto, se va a dividir la asamblea entre los que se ubican del lado izquierdo y los que se ubican del lado derecho. En este sentido, hoy día podemos hacer, hice un resumen más o menos de las ideologías y les diré, bueno, por un lado está la izquierda, las izquierdas que hablan de la igualdad social y económica,
de la intervención del Estado precisamente para garantizar la economía y la sociedad y las formas en las que la sociedad se comporta. Y va a ser un Estado proteccionista, va a ser un Estado regulador, va a ser un Estado controlador, donde los intereses de los individuos están subsumidos a los intereses de los colectivos. El Estado de izquierda va a ser un Estado que promueva el ejercicio de la igualdad de los resultados y la igualdad de condiciones. Es decir, todas las cosas pasan para todos y para todas, y la igualdad de condiciones va a procurar reducir las diferencias propias de lo natural. En el otro lado, del lado de la derecha, vamos a encontrar la igualdad de oportunidades y la igualdad natural. La igualdad natural será la igualdad asociada a los derechos naturales, a la libertad, a la libertad de comunicación, de religión, a la libertad de mercado. Y entonces, si eso es así, yo tengo libertad para el comercio, porque es una actividad humana natural, pues entonces yo tengo derecho más a la propiedad privada y acumular propiedad privada, tengo derecho a participar del libre mercado y tengo derecho a que las autoridades protejan esas libertades, ¿no? Así como, bueno, hay un gran eje ideológico que en este caso será Dios, familia y propiedad, y en el otro caso será lo colectivo supera a lo individual. Son como los dos grandes ejes ideológicos que están ahí. Por ese lado, entonces, hablaremos de derecha cuando hablamos de algo más cercano a lo conservador de las estructuras. Hablaremos también de republicanismo y por otro lado hablaremos de revoluciones. ¿Por qué? Porque en las izquierdas, si los intereses de las personas son opuestos a la estructura, al Estado, se transforma el Estado para garantizar las necesidades de las personas. Si en el otro caso los intereses de las personas fuesen opuestas al Estado, lo que va a hacer el Estado es, a través de sus instituciones, procurar la garantía de intereses, la garantía de las necesidades de las personas. Es decir, no se va a modificar, se va a adaptar alguna norma o algún elemento desde lo legislativo, siempre y cuando este pase por un proceso independiente donde los gobernados puedan democráticamente, en este caso, o de alguna forma, lograr dar su opinión e incidir en el Estado. En el otro caso, el Estado va cambiando y va regulándose a medida que va encontrando necesidades. ¿Okay? Vamos a tener grandes frases y grandes controversias en este caso. Hoy día estamos en plenos procesos electorales en América Latina y en plenos procesos electorales en Argentina, así que va a ser bien interesante ver en qué lado nos colocamos. Y para cerrar, vamos a dejar un ejercicio del foro. El foro de intercambio va a ser un ejercicio donde vamos a tener dos preguntas. ¿Cómo se concibe la justicia social en las ideologías de izquierda y de derecha? ¿Y cómo se concibe y obtiene la felicidad en ambas ideologías? Bien. Bueno, nos vemos la clase que viene y espero que les haya gustado.